Muy buenos días a todos, o para los que oyen en diferido, buenas tardes, buenas noches, en el momento que estén escuchando esto. Que Dios les bendiga, espero que se encuentren muy bien y que en este momento puedan con corazones dispuestos recibir esta palabra que traigo hoy. Estamos estudiando la oración, lo comenzamos la semana pasada, en la que vimos un poco cómo las tradiciones humanas han entrado en algunas de nuestras oraciones y cómo esto invalida la palabra de Dios. Hablamos también de la importancia de que todas nuestras oraciones sean conscientes, que no sea simplemente recitar sin entendimiento, que no sea simplemente un rezo, sino que cada vez que hablemos con el Padre podamos hacerlo con un corazón dispuesto y consciente que sabe lo que está diciendo. En este día de hoy vamos a entrar un poco más entonces en la mente, en lo que es la mente, porque ciertamente si estamos hablando de que hay que hacerlo conscientemente, pues tiene que haber una renovación de nuestro entendimiento, de nuestra mente. Así que vamos a comenzar con una oración. Padre, gracias porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia, porque tu palabra es viva y eficaz y hoy nos hablas con tu verdad en amor. Queremos recibir tu palabra de esta misma forma, con agradecimiento y con amor, y ser no solo oidores olvidadizos, sino hacedores de tu palabra. Padre, bendice a cada persona que oye esto y te pido que esta palabra también dé muchos frutos en nuestra vida. En el nombre de Jesucristo. Amén. Quisiera hablar sobre la mente de Dios o los planes de Dios, porque esto es algo que he notado y es que se cree mucho que la mente de Dios es algo inalcanzable, inentendible, misterioso. De hecho se dice mucho eso, Dios trabaja de formas misteriosas, creo que es el dicho. Y la verdad es que la palabra nos dice otras cosas. Por ejemplo, en 1 Corintios 2:16, un versículo que me encanta muchísimo, dice: porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Y eso me encanta. Nosotros tenemos la mente de Cristo. Es decir, que no estamos ajenos a Él. El mismo Jesucristo dijo: ya no los llamo siervos porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. Pero os he llamado amigos porque os he dado a conocer todo lo que he oído de mi Padre. Esto está en Juan 15:15. No recuerdo si lo mencionamos la semana pasada. Pero es hermoso saber que en el corazón de Dios está el que nosotros conozcamos lo que está en su corazón. Eso es muy bello. Y en la Biblia, en el pensamiento hebreo, cuando se habla de corazón, también es la mente, los pensamientos. Así que tenemos la mente de Cristo. ¿Qué otro versículo quisiera que leyéramos? Isaías 55, 8 y 9. Es muy conocido este pasaje y dice: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Esto pareciera que dice que son inalcanzables. Ciertamente son mucho mayores a los nuestros, pero debemos leerlo con el entendimiento de que el Señor nos va revelando poco a poco, en la medida que lo necesitamos, cuáles son esos caminos por el que Él nos guía, porque además muchas veces dice en la palabra que Él nos enseñaría, que Él nos instruiría, que Él nos llevaría por la senda. Así que no es algo místico, no es algo misterioso. De hecho, también lo podemos ver en Jeremías 29:11, otro versículo muy conocido, dice: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová. Y no se queda simplemente ahí como que Él es el único que lo sabe y no nos va a decir, sino que nos dice, nos revela pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Así que es hermoso entrar a la oración entendiendo en nuestra mente que tenemos la mente de Cristo, que tenemos además al Espíritu Santo que intercede por nosotros, aun cuando ni siquiera sabemos qué decir. Es por esto que podemos acercarnos confiadamente también, porque no somos unos extraños, sino que somos hijos. Tenemos que tener
clara nuestra identidad. Y claro que sí, no lo sabemos todo, no entendemos 100% la revelación, entendemos en parte y vemos en parte. Entendemos porque el Señor ha puesto la eternidad en nuestros corazones. Sabemos que Él es el Dios eterno y que hay más de lo que vivimos en el día a día, que es lo que dice básicamente en Eclesiastés 3. Sin embargo, dice que a pesar de que puso la eternidad en el corazón del hombre, no podemos entender completamente toda la obra de principio a fin. Pero sí entendemos en parte y sí hemos tenido revelación. Y sí tenemos también la mente de Cristo. Hasta ahora hemos visto la mente y estamos hablando de la oración. Hay un versículo que conecta estos dos temas. Y no solo los conecta, sino que muestra y revela que están totalmente conectados. Una cosa no está separada de la otra. No es que yo oro y eso es una cuestión y yo pienso y esa es otra cuestión. Vamos a ver cómo está tan conectado. La forma en que pensamos nos va a llevar a orar de cierta forma y la forma en que oremos nos va a llevar a pensar también. Está todo conectado. El versículo de Filipenses 4, vamos a leer ahorita el 6 y el 7, dice: Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Muy bien, vamos a comenzar con el contexto, desde un poquito más arriba, desde el versículo 1. Y poco a poco vamos a ir entendiendo cada vez más este versículo, lo que está antes, lo que está dentro de esta porción y también lo que viene después, que es sumamente importante. El contexto de este versículo. El capítulo comienza reconociendo que existía un desacuerdo entre dos mujeres de la iglesia. Y aunque el apóstol Pablo no profundiza cuál es el desacuerdo que había, que sería, yo pienso que sería chévere si lo supiéramos, porque tal vez es algo que nos sigue pasando hoy en día y dos mujeres en nuestra congregación puedan tener ese desacuerdo. Pero bueno, para el apóstol Pablo eso no fue lo importante. Sin embargo, él lo que sí dice, y lo que entonces es lo más importante, no es cuál es el desacuerdo, sino que les ruega, dice, a ambas que sean de un mismo sentir en el Señor. ¿Qué implica esto? Que ambas mujeres tenían que esforzarse, iban a tener que esforzarse por mutua comprensión y acuerdo, y que lo tenían que hacer en el Señor. Es lo que dice ese versículo 2. Ruego a Evodía y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Y va más allá, no es simplemente las dos mujeres que tienen su problema, resuélvanlo, sino que dice en el versículo 4, asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio. Ok, ¿qué está diciendo? Algo que es muy contrario a una creencia que se dice mucho hoy. Es mejor no meterse, o sea, mejor no ves que hay una disputa entre hermanos, mejor no te metas, deja que ellos lo resuelvan con Dios. Pues aquí el apóstol Pablo le está diciendo no solo a ellas que resuelvan su problema en el Señor y busquen estar de acuerdo en el Señor, en Cristo Jesús, sino también a los que estaban ahí con ellas, colaboradores también, que fuesen lo que nosotros fuimos llamados a ser, reconciliadores, ministros de la reconciliación. Ciertamente es de la reconciliación de Dios y de los hombres, pero nosotros también podemos ser reconciliadores entre nosotros mismos en nuestra congregación, porque dice también la palabra que mientras dependa de nosotros, debemos velar por estar en paz con todos los hombres. Y podemos ciertamente ayudarnos, porque además de todo esto que acabo de decir, somos un solo cuerpo, somos el cuerpo de Cristo y lo que me afecta a mí debe afectar a mis hermanos. De la misma forma, si es alegría, pues sentimos todos alegría, si es tristeza, pues nos dolemos todos. Entonces, él ataca este problema primeramente de la discordia y es interesante verlo porque entonces nos muestra que antes de entrar en nuestra oración, antes de entrar en ese momento, solucionemos los problemas que tenemos externamente y entonces nos acerquemos al Señor limpios de cualquier discordia con nuestros hermanos. Vamos a continuar con el contexto, pero avanzamos un poquito más. Ahora vamos a leer el 4 y el 5. Dice: regocijaos en el Señor siempre.
Otra vez digo, regocijaos, vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Me encanta porque toca 3 temas muy importantes: el regocijarse, el dar a conocer nuestra gentileza y el reconocer que el Señor está cerca. Entonces vemos que luego de que el apóstol Pablo ataca el problema de la discordia, él los manda a regocijarse. Es un mandato, el verbo está imperativo y no solo una vez, sino que le dice 2 veces: regocíjense, regocíjense. La palabra aquí en griego es kairo y significa gozarse, regocijarse, alegrarse, pero también viene su raíz, kar, significa estar favorablemente dispuesto y está relacionado con caris, que es gracia. La gracia, es decir, deleitarse en la gracia de Dios, estar conscientes, y no solo conscientes, sino favorablemente dispuestos a alegrarnos por su gracia. Es un llamado, mandato de regocijo es también un llamado a hacer conciencia. ¿Por qué nos regocijamos? ¿Por qué nos alegramos? ¿Por qué estamos contentos? Porque estamos conscientes de la gracia de Dios y estamos dispuestos a alegrarnos por lo que hizo Jesucristo, por lo que el Padre logró a través del sacrificio de Jesucristo. Aunado a esto, vemos que manda a que nuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. ¿Y qué es esto? ¿Qué es la gentileza? Aquí la palabra en griego significa suave, tolerante, apacible, moderado, pero también significa ser justo, razonable y equitativo. Justo, razonable y equitativo. Esto me lleva de nuevo al principio de la discordia, como le dice al otro: también te ruego a ti, compañero fiel, que las ayudes a ellas en esta disputa. Tenemos que ser en todo tiempo y en toda situación justos, razonables y equitativos, y buscar eso, buscar la justicia, buscar la paz y seguirla, pero al mismo tiempo no con una dureza, sino con esa gentileza, suavidad, tolerancia, de forma moderada. ¿Y por qué dice todo esto? Porque el Señor está cerca. Porque el Señor, la venida del Señor está cerca. Nosotros debemos buscar la reconciliación, buscar regocijarnos, estando siempre dispuestos a alabarlo por el sacrificio que hizo y dar a conocer nuestra gentileza. ¿A quién? A todos los hombres, a todo el mundo. No solamente seamos gentiles con nuestra familia, con las personas que amamos, con nuestros hermanos en Cristo. No, seamos gentiles con todos. Como dije antes, siempre que esté en nuestra posición, en nuestra posibilidad, estemos en paz con todos los hombres y seamos de esta forma, suaves, tolerantes, justos, equitativos con todos los hombres, creyentes o no creyentes, porque ese amor que nosotros demostramos, siendo así como fue Cristo, gentil, manso, humilde, ese amor con el que amamos a nuestros hermanos y también amamos al mundo, es lo que hace que el mundo vea a Jesucristo a través de nosotros y vea y reconozca el amor de Dios. Por eso la importancia. Y también es hermoso, además de que se puede comprender esto como que el Señor está cerca en cuanto a su venida, podemos entenderlo con el primer bloque que hablábamos, el primer segmento, que hablábamos de que somos cercanos a Dios. Tenemos un Dios que no es impersonal, que ciertamente es un Dios todopoderoso, es temible, es grandioso, es omnipresente, omnipotente. A pesar de todo eso, y que es el creador de los cielos y la tierra y de nosotros, y todo lo que respira lo alaba, es nuestro Padre. Y es un Dios que es personal, que nos habla a nuestro corazón, que nos habla en nuestra necesidad específica, que está atento a nuestro clamor, que nos oye. Y esa es parte de la belleza de nuestro Dios, que no está tan lejos como para que digamos ¿quién va a ir hasta allá? No, Él está cerca, y cercano también está su mandamiento, está en nuestro corazón, y además envió a Jesucristo, su Hijo unigénito, para que muriera por nosotros y que nosotros pudiéramos ser reconciliados con Él.
Él está cercano a nosotros y su oído está también cercano y atento a nosotros. Por eso es que nos regocijamos en el Señor siempre. Y ahora sí entramos al versículo 6 de Filipenses 4. Vamos a leerlo nuevamente. Dice: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Vamos a ir definiendo cada una de estas palabras. Primero, afanosos. ¿Qué significa afanoso aquí? La palabra en griego significa afanosos, estar ansioso, afán, apuro, fatiga, preocupados. Y algo interesante es que este verbo aquí es nuevamente imperativo. Así como decía arriba, regocíjense, aquí dice no estén afanados. Es bastante interesante porque si es imperativo es un mandato, no es un simple consejo, o bueno, si quieres o no. No, o sea, lo está diciendo, no estés afanado por nada. Y ahí es donde siento que viene un cortocircuito en mi cerebro, porque digo, ¿cómo no voy a estar afanada? ¿Cómo no preocuparme? ¿Cómo no sentir afán o fatiga cuando estoy en apuros? Y dice, por nada. Otro cortocircuito en el cerebro, porque como que por nada, hay cosas que bueno, uno dirá, de repente algunas cosas no son dignas de que uno se afane, pero hay otras cosas que sí, son preocupaciones muy grandes y bueno, te afanas y es lo normal. Y sí, ciertamente es lo normal porque somos humanos, porque somos de carne y hueso, porque tenemos una mente que a veces se preocupa. Sin embargo, me encanta porque Él nos da una solución. ¿Qué es lo que viene después? No estén afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. Es decir, está bien, a veces nos afanamos. ¿Qué vamos a hacer cuando estemos afanosos? Dejar de afanarnos. ¿Cómo lo vamos a hacer? Acercándonos delante de Dios con esa petición que nos tiene afanados, con esa conversación, con esa oración o ese ruego y con esa acción de gracias. Ahora vamos a ver qué es lo que significa oración aquí. Oración significa intercambio de deseos, pedir. En la oración intercambiamos nuestros deseos, nuestras peticiones con el Señor. Es decir, nosotros le damos las nuestras y Él nos da las suyas. Porque si es un intercambio, la palabra aquí en griego es intercambio de deseos. Si yo le doy mi deseo, quiere decir que Él me va a dar el suyo. Si no, no fuese un intercambio, simplemente dar. Entonces, es nuestra conversación con el Padre y debemos recordar que quiere decirnos sus deseos tanto como nosotros queremos decirle los nuestros. Cuando estamos afanados, y aquí el apóstol Pablo está diciendo, no estés afanado, sino trae tu oración delante de Dios, es ese llamado a acercarte con tu deseo, con tu necesidad, con tu petición, y también recibir la respuesta del Padre. Vemos también que dice ruego. Ruego aquí significa ruego, súplica, orar por una necesidad específica, una petición del corazón que surge de una profunda necesidad personal y urgente. Y esto es hermoso porque a veces ciertamente, como decía antes, a veces hay preocupaciones que uno dice, bueno, nada, no le voy a dar importancia. Pero hay otras cosas que sí, ciertamente son una urgencia de nuestro corazón. Y lo hermoso es que la palabra dice que el Padre no despreciará nunca un corazón contrito y humillado. Aunque Él ya conoce lo que nosotros tenemos, las necesidades que nosotros tenemos, incluso antes de nosotros abrir nuestra boca, sus oídos están listos para oír la más profunda necesidad personal y urgente de nuestros corazones. Para hacer esto tenemos que ser muy valientes, porque debemos dejar toda arrogancia a un lado. Tenemos que reconocer que Él es Dios, que Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Así que vamos a ser valientes para desgarrarnos en la presencia de Dios con súplicas, con ruegos, sin pena, sin vergüenza, sin miedos. Ya hemos oído una y otra vez que tenemos la mente de Cristo, que tenemos un
Dios, que es personal, que está dispuesto, que está favorable, estemos nosotros también favorables a ser honestos con Él y a desgarrar nuestro corazón delante de Él y decirle cada cosa que nos pueda afanar para entregarle a nosotros nuestro deseo y recibir el deseo de Él. El último elemento del versículo 6 es acción de gracia. ¿Qué significa? Eucaristía significa gracia, alabanza, gratitud, acción de gracias, agradecido por la gracia de Dios. Toda oración y ruego debe ir siempre acompañado de acción de gracias, entendiendo que estamos agradeciendo la gracia de Dios, bastante parecido al regocijo. Nos regocijamos por la gracia de Dios. La gracia de Dios es favor inmerecido. Él nos salvó de la muerte eterna sin nosotros merecerlo, pero también es habilidad divina. Es el poder del Espíritu Santo obrando en nosotros y ayudándonos a vencer. Hace unos meses el Señor me ministraba mucho esto, la importancia del entender el poder del Espíritu Santo. Y dice que es el poder, es la fuerza que levantó a Jesucristo de los muertos. Es lo más grande que hay y ahora habita en nosotros. ¿Cómo podemos entonces decir nosotros que no podemos hacer algo? Si el poder más grande está en nosotros y está a favor de nosotros, ayudándonos para que podamos vencer, es posible. Y es algo por lo que tenemos que estar agradecidos y agradecerle al Señor en todas nuestras oraciones, aún en estas oraciones de ruego, de urgencias de nuestro corazón, necesidades profundas, personales, que podamos acercarnos agradeciéndole al Señor porque por medio de su Espíritu Santo podemos vencer aún lo más urgente. Así que recordemos su favor y la habilidad que nos ha dado cuando estemos sintiendo ese afán. Por último, quisiera cerrar con el versículo 7, que también es bastante extenso y si no lo podemos ver completamente ahorita, lo podemos seguir viendo la semana que viene, pero quería terminar con esta idea. Dice el versículo 7 de Filipenses 4, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Vemos nuevamente aquí los pensamientos, la mente. Una vez que sentimos el afán, lo primero que tenemos que hacer es decir, espérate un momentito, no puedo estar afanoso por esto. Sea lo que sea, porque dice el versículo, por nada. ¿Qué hacemos de lo segundo? Nos acercamos al Señor dependiendo del afán que sintamos, con una oración, con un ruego, pero siempre acompañado de acción de gracias. Y tenemos esta promesa, que si hacemos esto, si seguimos estos pasos, la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, va entonces a guardar nuestro corazón y nuestros pensamientos. ¿En quién? En Cristo Jesús. Algo muy revelador para mí fue ver que este versículo comienza con I. El I con el que comienza este versículo es la clave para entender cómo obtenemos la paz de Dios, y es siguiendo estos pasos que acabo de mencionar. Me di cuenta que en mis oraciones estaba mucho el orar, Señor, que tu paz guarde mi entendimiento, o dale paz a tal persona, o dame paz. Pero yo me quedaba en mi afán y me quedaba preocupada y me quedaba en esos pensamientos y no me acercaba al Señor, como dice aquí, con ruegos, con súplicas, con acciones de gracias, sino que me acercaba simplemente pidiendo una paz, pero no cambiaba mi manera de pensar y no podía recibirla. O por un momento me sentía tranquila, pero pronto volvía a sentir ese afán, porque no había una renovación del entendimiento. Cuando hacemos esto de esta forma y recibimos ese intercambio de deseos, recibimos el deseo de Dios para nosotros, entonces la paz de Dios empieza a protegernos y no solo nos protege, sino que nos defiende. Porque aquí la palabra guardar en griego, uno de sus significados es proteger como militar. Dice, activo para ejercer cualquier defensa y ataque necesario para guardar. Que la paz de Dios guarde nuestras mentes y nuestros corazones no es
dejar de sentir, no es simplemente una relajación. No, es que Dios está activamente trabajando por nosotros. Y si Él es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Así que hoy nos vamos con este entendimiento, que la paz de Dios que protege y defiende nuestros corazones y pensamientos en Cristo Jesús es el resultado de combatir el afán que sentimos con toda oración y ruego con acción de gracias. Vamos a terminar este tiempo de estudio con una oración. Padre, te damos gracias en este momento por lo que has hecho por nosotros, por todo lo que has hecho. Dios, creador de los cielos y la tierra, tú has tenido misericordia de nosotros, tú nos has salvado, tú nos has hecho nuevas criaturas. Tú has borrado todas las cosas del pasado y las has lanzado al olvido y has hecho todas nuevas. E incluso nuestra mente la has hecho nueva y la has conformado a la mente de Cristo. Gracias por salvarnos de una mente corrupta, de una mente que solamente quiere preocuparse, que solamente se enfoca en el yo. Y ahora nos has dado una mente que piensa más allá. Y has derramado tu Espíritu Santo en nosotros, tu amor y la eternidad en nuestras mentes para entender que hay más de esta leve tribulación que podemos estar viviendo en este momento. Gracias, nos regocijamos por eso, porque nos has salvado, te agradecemos por el Espíritu Santo y en esta hora también te entrego cualquier carga que las personas que están escuchando en este momento tengan en sus corazones. E invito a cualquier persona que esté escuchando y sienta una carga, una preocupación o un afán, lo invito en este momento a que la entregue delante de Dios y entregue su deseo al Padre y reciba la verdad del Padre para su vida. Padre, tú eres bueno y eres personal y eres cercano a nosotros. Revélate en este momento aún más. Acércate, Señor, a aquel que siente que estás lejos y dile que tú estás cerca, porque tú estás cerca. Tú eres nuestro buen pastor que nos acompaña aún en el valle de sombra de muerte. En esta situación que vivimos difícil, tú estás con nosotros y tú eres soberano, tú estás en control. Nos regocijamos y te agradecemos por eso. Gracias, gracias, gracias Padre, gracias Hijo, gracias Espíritu Santo. Gracias Dios eterno por todo lo que has hecho, por todo lo que estás haciendo y aún te agradecemos de antemano por lo que harás. Bendito sea tu nombre. En esta hora recibimos tu paz porque hemos entregado nuestras cargas delante de ti, que cuidas de nosotros. Y recibimos tu verdad, que tú nos amas y eres un Padre bueno, que tienes buenos planes para nosotros. Recibimos eso y andamos ahora fuera de ese afán y de esa preocupación y dentro de tu reino que es de justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén. Que Dios les continúe bendiciendo. La semana que viene continuamos estudiando este versículo, viendo cada una de estas palabras, que es mucho más delicioso cuando vemos cada palabra y su significado. Y vamos a continuar con los próximos 2 versículos que también son clave en entender la paz de Dios luego de la oración. Dios los bendiga.